El día de hoy vamos a hacer un workshop con todos los materiales 3M, ¿no? Que, bueno, gracias a esta casa comercial nos han brindado todos los materiales habidos y por haber, ¿sí? Que utilizamos en odontopediatría. Lo que es resinas fluidas lo vamos a dejar al final porque es un tema que me imagino que ustedes en el consultorio ya manejan, ¿sí? Pero vamos a ir más que todo en los materiales que utilizamos más en odontopediatría, que son los ionómeros modificados con resina, en sus diferentes usos, en bases o liners y en restauradores, ¿sí? Yo sé que algunos ya están usando los productos, pero de todas maneras este es el momento en que me pueden preguntar también en cuanto a la manipulación, ¿sí? Hace un ratito pregunté, por ejemplo, lo de la cucharita, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante, ahora van a ver en la clase de ionómeros, el dispensado en este tipo de materiales. Si a nosotros se nos pierde la cucharita del Ketak Molar y tenemos Ketak Sem, por ejemplo, no podemos trabajar con la cucharita del Ketak Sem. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, son de diferentes grosores, diferentes tamaños, diferentes longitudes. Entonces entra más o menos gramos de polvo y la mezcla se vería completamente malograda, ¿sí? Bueno, primero vamos a comenzar con el Ketak Molar Easy Mix, ¿sí? El Ketak Molar Easy Mix antes se llamaba Ketak Molar normal, ¿sí? ¿Se acuerdan? No sé quién tiene el Ketak Molar normal o el Ketak Molar Easy Mix, pero se llama ahora Easy Mix, como su nombre lo indica, porque es de fácil mezclado, ¿sí? Antes nosotros teníamos que hacer, como cualquier ionómero que ustedes van a encontrar en el mercado, que tenían que partir el polvo en dos y primero añadir una parte de polvo al líquido y luego la otra parte. Ahora esto, porque este ionómero se creó para la técnica TRA y se creó para niños muy pequeños, para poder disminuir el tiempo operatorio, lo que se hace es se junta todo con todo, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos una manipulación del material mucho más rápido, ¿sí? Como ustedes saben, el ionómero de vidrio, ¿se acuerdan? Se puede manipular o con espátula de metal o con espátula de plástico, ¿sí? Si es que van a trabajar con espátula de plástico, tienen que o manipularlo en el bloc de papel o en una platina de vidrio. Pero si ustedes van a manipularlo con espátula de metal, solamente pueden trabajar en bloc de papel, ya no en platina de vidrio. ¿Por qué? Porque hay estudios que dicen que al momento de raspar, entre comillas, ¿no?, el metal con la platina de vidrio, hace que de la platina de vidrio se desprendan pequeñas micropartículas de vidrio que pueden incorporarse al polvo del ionómero y le cambien toda la composición. ¿Estamos? Entonces no es que solamente el ionómero lo podamos manipular con espátula de plástico, sino que más depende del lugar en donde hagamos la mezcla. ¿Estamos? Entonces, el ionómero, el Ketak Molar Easy Mix, cualquiera de los ionómeros que venga en polvo y líquido, el polvo nosotros tenemos que homogenizarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene diferentes partículas de vidrio. Tiene partículas de flúor, de calcio, de sílice y de diferentes tamaños y diferentes grosores y diferentes pesos moleculares. Entonces, ¿qué va a pasar? Si, por ejemplo, hay uno que pesa más, ¿en dónde se encontrará en reposo? Abajo. Entonces, si yo no lo agito y saco un poquito de polvo, lo que voy a hacer es que ese polvo tenga menos contenido de las partículas de polvo que se encuentran abajo. Entonces, si yo hago esto, ¿no es cierto?, voy a homogenizar mi polvo. ¿Estamos? Entonces lo abren. Solamente voy a ver manipulación. Ya saben ustedes que antes de colocar el ionómero en el diente, nosotros tenemos que acondicionar la superficie dentinaria. ¿Se acuerdan? ¿Cómo acondicionamos? Nosotros debemos de hacer lo siguiente. En vez de colocar, mira la altura. Ok, igual con el líquido. Pásame, acá había un neceser negro, lo llevaron para otro lado. Acá había, ¿no? Ahí está, creo, ahí, abajo. Acá, ahí. No contábamos con los efectos del... Préstame ahí gasitas. Vamos a sacar aquí. Ok, entonces en nuestro bloc de papel, ¿no?, o en nuestra platina vamos a dispensar, pues la proporción es 1:1, una gota de líquido y una cucharadita de polvo, ¿sí? Pero vamos a dispensar 2 gotas. ¿Por qué 2 gotas? Porque con una gota
vamos a primero acondicionar la superficie de dentina o de esmalte en donde vayamos a colocar el ionómero. Si no lo han estado haciendo así, van a hacerlo así. ¿Por qué? Porque esto aumenta o duplica los valores de adhesión del ionómero de vidrio, ¿sí? Si el ionómero de vidrio normalmente no se pierde hasta en 3 años, que es lo que te dice el fabricante, si ustedes no acondicionan la superficie, se les puede perder en 1 año, año y medio. Esto disminuye, ¿no? Hay estudios que indican que duplica la adhesión. Entonces vamos a hacerlo siempre, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a sacar la caries. Ustedes saben que con ionómero no tenemos que hacer una cavidad grande. Vamos a retirar la lesión cariosa, luego vamos a limpiarla, ¿no? Luego, con un algodoncito, con la gotita de líquido que hemos dispensado, vamos a llevarlo a la cavidad y vamos a frotar la cavidad por 10 segundos. Luego vamos a secar, vamos a lavar, vamos a secar y una vez que esté seco, ya yo coloco la mezcla del ionómero. ¿Se entendió? ¿Estamos? Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Todos los materiales nos hablan de que estos materiales deberían de estar a una temperatura ambiente de 20-22 grados. Acá estamos en una temperatura mucho menor, lo que hace que el tiempo de fraguado de todos los materiales se extienda. Entonces, en un niño lamentablemente no podemos estar con la boca abierta 5, 10, 15 minutos esperando que fragúe el material. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle a nuestra asistenta que mientras que nosotros estamos acondicionando, que son 10 segundos de ahí lavo y seco, ella ya tiene que estar haciendo la mezcla del ionómero. Si el ionómero se lleva a la cavidad muy Shirley, ¿no es cierto?, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo después me tengo que envaselinar el dedo, ¿se acuerdan? Hacer presión digital. Si eso está muy aguado, se va a rebalsar todo y al final ustedes van a tener una cavidad subobturada y mala, ¿no? Se va a perder mucho ionómero. Acá nosotros tenemos que llevar, ahora vamos a ver, yo voy a mezclar más del tiempo que nos recomiendan por el frío y van a ver que lo que tenemos que hacer es llevarlo de una consistencia empaquetable, ¿sí? Bien durita. No dura, pero sí bien como una resina. ¿Sí? Bien empaquetable. Ustedes tienen que agarrar la espátula, llevarlo y de ahí con su dedo y haciendo presión digital hacen la obturación. Lo mejor que nosotros tenemos para hacer la condensación del material es nuestro dedo, en lo que es ionómeros polvo y líquido. ¿Estamos? Ionómeros convencionales. Entonces acá, como les dije, acá solamente he colocado las 2 gotitas para explicarles lo del acondicionamiento, ¿no? Al ras, por favor, ¿no? Y ahí tenemos. Si ustedes ven, o ahora lo van a ver, es un polvo que a comparación del polvo de otros ionómeros que ustedes pueden estar usando, es microgranulado, es bien finito el polvo, lo que hace que el mezclado sea muchísimo más rápido, ¿ya? Entonces ahí ustedes lo que tienen que hacer es olvidarse, vamos a sacar esto, olvidarse que tienen que hacer como los otros ionómeros de ir incorporando poco a poco. Acá lo que ustedes tienen que hacer es todo contra todo. Y lo que les dice el fabricante son 30 segundos de mezclado. Yo voy a mezclar un poco más. ¿Estamos? ¿Quién me toma el tiempo? ¿Sí? Ya, dale. 3 segundos. Ok. Todo contra todo. Si se dan cuenta al comienzo, es como si hubiésemos puesto muy poco de líquido, pero se van a dar cuenta que esa es la consistencia que nosotros queremos. 20 segundos. Vamos a darle 40, me avisas. Vamos a darle 10 segundos más y miren. ¿Ven que es duro? Gracias. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que ustedes puedan hacer esto con el material. Que ustedes puedan hacer una bolita, miren. ¿Sí? Como una masita, como una cerámica al frío, así. Ustedes lo colocan, ¿no? Y con su dedo pueden apretar. Si esto acá está muy Shirley, no podría hacerse esto. ¿Estamos? Ahí vamos a dejarlo. Necesito que le pidan a Cristian alcoholcito, por favor. ¿Sí? Entonces, eso sería con el Ketak Molar Easy Mix. ¿Y la cavidad puede ser cureteada nomás? Bien cureteada? Claro. No, esto de acá, como TRA, por ejemplo, que no necesita instrumentos rotatorios, sino solamente instrumentos mecánicos. ¿Sería mejor la limpieza de la cavidad? Sí y no, dependiendo, ¿no? Ahora ya sabemos, estamos en un tiempo en el cual nosotros no
no eliminamos tratamos de no eliminar nada de tejido sano y sabemos ahora por los conceptos que podemos solamente retirar dentina necrótica e infectada y debemos de dejarla afectada. Entonces no siempre tenemos que retirar toda esa cavidad que tiene un cambio de coloración, ¿no? Que es lo que nos enseñaban antes, ¿no? Hasta que ya no hubiese nada y todo estuviese blanquito, teníamos que seguir con el instrumento rotatorio. Ahora no. Ahora con una buena cureta ustedes pueden retirar bien toda la caries. ¿Ya? Ahora, este ionómero es un ionómero convencional, es decir, puro, ionómero puro. ¿Estamos? Luego tenemos un ionómero que es, ya comenzamos a tener los ionómeros modificados con resina. En estos tenemos dos. Un ionómero modificado con resina de micropartícula o microhíbrida, ¿sí? Que es el Vitremer, ¿no? Que esa fue la revolución, ¿no? Ya el Vitremer tiene 15 años más o menos. Y luego tenemos uno más reciente al que le han aplicado ya no una resina de micropartícula, sino de nanopartícula. Es nanoparticulada. Entonces lo que hace que también miren el número o la cantidad de botellitas hayan disminuido. Ambos tienen primer, ¿no? Pero ahora les voy a decir por qué uno no tiene, por ejemplo, finishing gloss, aunque podemos utilizar el finishing gloss que tenemos en nuestro consultorio del Vitremer con el Keta KN100. Ambos tienen las mismas indicaciones, ¿sí? Fueron creados para ser reconstructores de muñones, ¿sí? Pero se utilizan para todas las cavidades en dientes primarios. ¿Estamos? El Vitremer tenemos primero un primer, ¿sí? Luego tenemos el polvo y el líquido que se juntan, ¿no? Que es el material propiamente dicho. Y luego tenemos el finishing gloss, ¿sí? Que realmente no debieron haberle colocado gloss porque uno cuando escucha gloss entiende brillo, ¿no es cierto? Al comienzo nosotros pensábamos que eso se colocaba para que la resolución tuviese brillo y no es así. Esto acá se coloca para poder mantener los bordes de la restauración bien. ¿Por qué? Porque el Vitremer tiene triple curado. Es decir, primero comienza a polimerizar por una reacción ácido-base común, que es el que sucede cuando nosotros mezclamos polvo y líquido. O sea, cuando comenzamos a mezclar el polvo y el líquido, comienza el ionómero a polimerizar. ¿Sí? Esa es una primera reacción de polimerizado. La segunda reacción de polimerizado es cuando nosotros fotocuramos el material. ¿Y qué fotocuramos? El metacrilato que tiene la resina. O sea, la resina que tiene el material, ¿sí? Y ese de ahí es un fotopolimerizado por luz, ¿no es cierto? Que puede ser LED, halógena, cualquiera. Y luego el tercer polimerizado es un polimerizado sin luz, que ocurre hasta después de las 24 horas, ¿no? Sigue polimerizando. Por eso es que nosotros debemos de proteger la restauración de la humedad, porque hasta después de 24 horas, a pesar que nosotros hayamos polimerizado y nosotros veamos que el ionómero está duro, ese ionómero todavía tiene capacidad de captación de humedad. Entonces nosotros debemos de protegerlo con el gloss. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es primero, ¿no es cierto? El primer, no tenemos ahorita, no tenemos dientes como para que vean, ¿no? El primer se va a colocar, no es solamente... no tiene solamente el uso que nosotros le damos al primer en resina, que es para que pegue, sino también va a acondicionar. ¿Se acuerdan que acá acondicionamos con el mismo líquido? ¿Se acuerdan? Bueno, acá, como nosotros tenemos todo un sistema, vamos a no solamente aumentar la adhesión, sino que vamos a acondicionar la cavidad con este mismo primer. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque no es solamente como el adhesivo en resina que yo lo coloco, lo dejo, ¿no es cierto? Le coloco aire y de ahí coloco una segunda capa y lo polimerizo. Acá yo voy a colocar y voy a frotar 15 segundos, 10 a 15 segundos por toda la superficie, o de esmalte o de dentina, ¿no? en donde esté mi restauración. Luego voy a polimerizar 15 segundos ese primer. ¿Estamos? Luego, ¿cuál es la proporción del Vitremer? La proporción de Vitremer es igual, polvo y líquido. ¿Qué nos dice el fabricante? El fabricante nos dice que para una restauración normal yo debería de colocar 2 de polvo y 2 de líquido, ¿sí? Ahora, para la reconstrucción de un muñón, en donde entra mucho más cantidad, puedo colocar hasta 4 cucharaditas de polvo y 4 de líquido, ¿sí?
De ahí van a ver y van a comparar, por ejemplo, ¿ven? ¿Ven acá? Ven que es completamente diferente, entra mucho menos polvo, ¿no? En la cucharadita del Ketak Molar que en la cucharadita del Vitremer. El líquido. Acuérdense que tienen que ser gotas exactas. Yo debo de ver en mi superficie. Miren, aprieto y esa es la gota. Yo no debo de agarrar y presionar contra el bloc porque si no me va a salir media gota, ¿ya? Y esto también es un todo contra todo, tiempo de mezclado 45 segundos. ¿Me ayudas? ¿Sí? ¿Estamos? Okay. Acuérdense que esto sirve o como reconstructor de muñones para permanentes, pero nosotros más lo usamos en todas las cavidades para dientes primarios, ¿no? Porque si yo tengo una cavidad clase 2, por ejemplo, un ocluso mesial o un ocluso distal, yo con un Ketak molar no voy a poder restaurar bien. No voy a tener el material no me soporta tanta carga masticatoria. Puedo colocarlo, pero se pierde. 25. ¿Cuánto? 25. Yo les recomiendo siempre en su consultorio que tengan porque ustedes mismos no van a poder estar midiendo el tiempo, pero sí un reloj de pared, igual para colocar flúor, ¿no? Ahora, este Vitremer, ¿sí? A ver, ok. Vamos a darle 5 más por el frío, ¿no? Y esta es la consistencia, ¿sí? Ahora, este Vitremer salió para trabajarlo con unas pistolitas. No sé quién ha visto las pistolitas, ¿sí? Y con unos dispositivos que uno llenaba, colocaba en la pistolita. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes lo han trabajado sin pistolita, que es como yo también lo trabajo, se han dado cuenta que es difícil, ¿no? Es fastidioso, es medio chicloso. Este no tiene tanta la consistencia como este ya está durito, como el Ketak molar, sino es un poco más chicloso. Entonces, al momento de llevarlo a la cavidad, se pega en la espátula, es todo un problema. Entonces, ¿qué nos dice el fabricante? Si es que no tenemos pistola, podemos mojar el material con el que estemos llevando, la espátula con la que estemos llevando a la cavidad, la podemos humedecer con el primer, ¿sí? No con alcohol, no con agua, no con nada más. ¿Por qué? Porque pueden cambiar la composición del ionómero, ¿sí? Con una gotita del mismo primer, del primer, no del líquido. El líquido no, porque el líquido satura más. Del primer, ¿estamos? Entonces, ahí queda el Vitremer. Luego de que nosotros hemos colocado esto en la cavidad, vamos a una gotita del Finishing Gloss, ¿no? Esto lo llevamos con microbrush y vamos a pasarlo por toda la restauración que hemos realizado, ¿ya? Y luego ese Finishing Gloss se fotocura, ¿sí? De 15 a 20 segundos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Doctora, si es un ionómero modificado y tiene partes resinosas, ¿por qué no grabamos? ¿Por qué no? No hacemos Porque por eso solamente nosotros necesitamos hacer el primer. ¿Por qué le han colocado resina? Para aumentar las propiedades mecánicas. Pero el ionómero tiene una unión química, ¿no es cierto? Nosotros grabamos, ¿por qué? Grabamos una resina, ¿para qué? Porque la resina no tiene unión química con el diente. Necesitamos grabar para crear microretenciones. Acá la resina agregada, lo que le da primero, le agregan resina y le agregan camforquinona, que es para poder fotopolimerizar. La parte resinosa la agregan para aumentar la consistencia del ionómero y que que tenga muchas mejores propiedades físicas que un ionómero convencional, ¿sí? Pero en cuanto a la adhesión, la tenemos por parte del ionómero. Aún así, le estamos colocando primer, aún así, ¿no? Y ese primer nos va a ayudar, como lo que hemos hecho acá como el líquido, para aumentar la superficie física de adhesión, pero más nada, no necesitamos. Entonces, ese primer es el que acondiciona y es lo mismo. ¿Se podría decir que es un adhesivo de quinta generación? No es igual.
No es igual. Por eso es que te dicen ahí mismo el fabricante que no debes de colocarle, no debes utilizarlo esto como primer para resinas. Ni puedes utilizar un adhesivo de resina como un primer de ionómero. Completamente diferente. Tiene diferentes componentes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿entonces sí. es recomendable para luego de realizar una pulpotomía? Sí, como reconstructor. Después de una pulpo o de una pulpec, ¿alguno ya ha hecho terapia pulpar? Todavía. O sea, han hecho de repente, pero acá en la clínica han hecho todavía. Ustedes se han dado cuenta que para hacer una terapia pulpar, al momento de hacer la cavidad o la apertura, se deja muy poco tejido sano. Nosotros no podemos, ahí sí, no podemos nosotros respetar tejido sano. Nosotros tenemos que hacer una cavidad grande que nos permita poder visualizar bien los conductos. Entonces, si yo tengo una caries oclusal chiquita, ¿no es cierto? Me voy solamente por ahí, ¿qué voy a estar dejando a los lados? Voy a estar dejando a los lados los cuernos pulpares. Si yo hago una pulpotomía, ¿no? Perfecto, ya no va a haber sintomatología, pero el diente se me va a volver negro porque yo estoy dejando pulpa. Entonces yo tengo que hacer una cavidad por conveniencia grande. Y es por eso que el material, entre comillas, o la restauración final, la mejor restauración final que podemos poner después de una pulpo o de una pulpec es una corona de acero. Ustedes van a ver que es tanta la destrucción que casi siempre terminamos colocando coronas de acero. Pero también podemos colocar un ionómero resinoso, ¿no es cierto? Si estamos hablando que tiene tan buenas propiedades mecánicas que aguanta, ¿no? Tiene una capacidad de resistencia a la masticación muy grande, ¿no? Y eso se lo da el componente resinoso, ¿sí? Ahora, el Ketaken 100, lo que les decía, es igual que el Vitremer. Entonces, igual, es un ionómero modificado con resina. La diferencia es que este tiene resina de micropartículas, microhíbrida, y este de acá tiene resina de nanopartícula, ¿sí? Ahora, lo que han hecho acá es que ¿por qué no yo acá no necesito un gloss final? Porque van a ver que el material queda mucho más brilloso ya, ¿no? que este material, y tiene, ustedes van a ver que acá este Ketaken 100 me permite cierto grado de humedad al final, me dice que yo puedo hasta pulir la misma cita. Este de acá sí no va a tener el triple curado, no va a terminar de endurecer después, va a endurecer cuando yo lo polimerice. Entonces no voy a necesitar proteger la restauración de que la humedad se le pueda incorporar, en este de acá sí. ¿Se entiende? En este de acá teníamos un triple curado y el tercer curado hacía de que se demoraran 24 horas para terminar de endurecer y en ese tiempo podía absorber todavía humedad, ¿sí? Entonces este sistema, y al igual que el Vitrebond Plus, igual que el Cleanpro, igual que el Relax, ¿no? Son sistemas realmente muy buenos que se llaman sistemas clicker, que lo que hace es que ustedes tengan, ¿no es cierto?, una pasta-pasta, ¿no? Un sistema pasta-pasta que al momento de hacer un clic, eso sí es muchísimo más fácil, ¿no? Ustedes hacen un clic, tengan la cantidad de catalizador y la parte de base y la parte de catalizador necesarias para poder obturar una cavidad clase 1, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una cavidad compuesta, pues tendré que hacer 2 clics. Un clic es para una cara, ¿no? Y lo único que hacemos es, acá sí, todo contra todo, es muchísimo más fácil, ¿no? Mezclamos. Hasta que nos dice el fabricante que veamos que la consistencia esté homogénea, nada más. La consistencia y el color. Si ustedes se dan cuenta y comparan los colores, son similares. Ahora, tanto el Vitremer como el Ketaken 100 vienen en colores, ¿sí? Ustedes pueden tener en su consultorio, yo siempre recomiendo que tanto las resinas como los ionómeros los fotopolimericen y los dejen en algo de plástico como para que ustedes tengan la muestra, ¿no? Y puedan ir donde su paciente y poder ver, ¿no? Porque no siempre los colorímetros que tenemos para adultos corresponden con los colores de ionómeros para niños. Entonces coloquen y vean qué color le da, ¿no? Tenemos A2, tenemos A3, tenemos A4 y tenemos B1, si no me equivoco, en cada uno de
de los ionómeros. ¿Sí? Saben que en niños más utilizamos A2, ¿no? Porque comprarnos uno de cada uno va a salir un poquitín caro, ¿no? Pero eso es todo. Antes de colocarlo, tenemos que colocar el primer, ¿no? Igual que el Vitremer. Primer, fotocuramos y luego colocamos un clicker para una cavidad y luego fotocuramos también. ¿Estamos? Esto de acá se fotocura por 20 segundos. Este sistema, este de aquí. ¿Alguna pregunta de este? ¿Cómo dijo Sara que tenía un nombre que es 100? ¿Cómo? ¿Cómo lo obtengo, mejor dicho? ¿Hay un nombre comercial que tiene? Ketak N100, ¿cómo se llama? Ketak N100. Ketak N100, sí. Ahora cada uno va a hacer una preparación también, ¿ya? Luego tenemos los ionómeros de base, ¿sí? Los ionómeros en general se dividen en ionómeros de cementación, ionómeros de restauración, ionómeros de base, ¿no es cierto? Y dentro de cualquiera de los tres nosotros tenemos ionómeros puros, que son polvo y líquido, y ionómeros modificados con resina. Un ionómero modificado con resina no solo es restaurador, un ionómero modificado con resina también puede ser una base o puede ser un ionómero de cementación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso nosotros tenemos el Vitrebond. ¿El Vitrebond lo conocen? ¿Sí? El Vitrebond igual es un ionómero modificado con resina. Entonces, y es de fotocurado, ¿no? Este Vitrebond, ¿no? Igual es 1,1. Todo lo que venga en polvo lo tenemos que agitar. Este no tiene... Uy, está cerrado. Este no tiene... Uy, ahora... Este no tiene primer, ¿sí? Y miren la cucharita, es enanita, ¿no? Se van a dar cuenta que ahora que mezcle no va a salir tan denso como estos dos, sino que va a ser una capa un poquito más fluida. ¿Por qué? Porque una base o un liner yo tengo que colocarla en una capa muy delgada y tengo que llegar a lugares de difícil acceso. Con un Ketak Molar, por ejemplo, yo no puedo llegar bien, ¿no? A pesar que dentro de las indicaciones del Ketak Molar y del Vitremer me dicen que puedo usarlo como base también, ¿sí? Esa es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Un ionómero de restauración puede ser usado como base. Un ionómero de base nunca puede ser utilizado como restaurador, ¿sí? Entonces acá, esta es una proporción 1:1. Dios mío. Acá no tiene tanto el... Y luego igual, ¿no? ¿Ven? Miren cómo sale el... Intenten que para que no salgan burbujas, primero lo ponen horizontal y luego lo ponen vertical para que caiga la gotita. Igual van a ver la diferencia, miren, vamos a mezclarlo. Los ionómeros de la 3M tienen la particularidad que les permite no estar partiendo el polvo, ¿no? Porque eso hace que se extienda el tiempo de preparado del material. Ahora van a ver ustedes cuando lo manipulen cómo queda. Miren, es mucho más... ¿Ven? ¿Sí? Muchísimo más fluido, ¿sí? Y nada más, esto acá lo llevan o con un portadical o con algo muy finito, si es que lo quieren colocar de liner, y si lo quieren colocar como base, obviamente con una espátula un poquito más gruesa, ¿sí? Y luego lo tienen que fotocurar. Este es de fotocurado. ¿Estamos? Y luego tenemos lo mismo, el mismo Vitrebond, exactamente lo mismo, solamente que en sistema clicker. Igual. Igual
que el Ketaken es 100, solamente que no tiene primer. Esta es una base nomás. Yo lo que hago es, hago clic y acá no salió porque, ¿ves? Está saliendo, espérense un ratito. Eso lo editas, por favor. Es que por la altura se abre y se sale. Ya, ahora sí. Vamos a poner otro acá, ¿ya? ¿No? Un clic. Y eso es todo. Sí, ya sale, no sé. Siempre limpien los excesos, porque si no, después no tienen cómo medir al momento de hacer el siguiente clic, ¿ya? Se va a perder un poco, pero no hay otra. ¿Sí? Si se dan cuenta acá, miren, es mucho más, ¿no? Uno que el otro. Se van a dar cuenta que va a salir igual que de Shirley que el Vitrebond. Miren. Es más, hasta más. ¿Ven? Miren, mucho más Shirley, ¿no? Miren. ¿Sí? Igual. Y esto de acá, igual lo fotocuran. Es de fotocurado, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nosotros tenemos, aparte, materiales de la 3M que no utilizamos mucho también nos lo han dado, pero este de acá sí no lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque este es el Climpro XT barniz, ¿sí? Nosotros tenemos dos Climpro, para que no se confundan. Climpro es la línea de la 3M, ¿sí? La línea de prevención que tiene. Tenemos primero el Climpro barniz, que este sí lo han utilizado, ¿sí? Y luego tenemos este Climpro XT, que es para las personas que tienen los cuellos expuestos, para disminuir la hipersensibilidad. Este es un ionómero modificado con resina. Si ustedes lo abren, van a ver que es un ionómero modificado, pero le han puesto una cantidad de flúor exorbitante, que hace que desde la primera aplicación se le vaya la sensibilidad dentaria al paciente, ¿sí? Entonces acá igual, ¿no? ¿Ven? Igual, sistema clicker. Y acá, miren, queda muy parecido a este, muy parecido al Vitrebond, ¿no? Y se puede aplicar con un pincel, porque es bien fluido. Se aplica con un pincel y se trata de obturar todo el cuellito expuesto, ¿sí? Pacientes en niños, por ejemplo, podríamos ponerlo en casos de erosiones, ¿no? De erosiones cervicales por mal cepillado. Pacientes que tienen bruxismo, por ejemplo, y ya tienen la dentina expuesta, ¿no? O pacientes que bueno, nosotros trabajamos con niños hasta los 12 años, 11 meses, ¿no es cierto? Pacientes con anorexia, con bulimia, que al momento de que vomitan o regurgitan, ¿no? Tienen tal cantidad de acidez que tienen ya erosiones, ¿no? Y tienen erosiones como adultos. Entonces podríamos utilizar también este barniz, ¿no? Doctora, ¿también se fotocura? Se fotocura. ¿Y si tiene grandes cantidades de flúor, podemos usar en manchas blancas también? No, porque esto de acá lo que hace es, ustedes van a ver que es una capa gruesa. Esto de acá no es como el barniz de flúor que se sale, ¿no? Acuérdate que una mancha blanca no tiene pérdida de estructura. Entonces yo voy a dejar esto de acá ustedes lo fotocuran y va a haber un pedacito de material. En cambio esto de acá tú lo pincelas, se absorbe y después de 24 horas que le pidas al paciente que se lo remueva, va a ser completamente retirado, ¿no es cierto? Doctor, ¿y para su aplicación solo requieren pincel? Dime. Para su aplicación. ¿Qué cosa? O sea, ¿cómo se tiene que acondicionar el cuello sensible? Nada. Profilaxis, acuérdense que ese diente no se puede tocar, no tiene caries. ¿Ah? No tiene caries. Acuérdense que es un ionómero modificado con resina que al momento de polimerizar va a estar en perfecto estado. O sea, me va a permitir trabajar ante un poquito de humedad. No es tan fastidioso como el Vitremero, como el Ketak Molar, que yo tengo que aislarlo completamente y que no le pueden entrar pero nada de humedad. Este de acá sí me permite cierto grado de humedad.
estamos hablando de niños, colocar hilos retractores es bien fastidioso. En adultos sí, ¿no? Y bueno, el Clean Pro barniz, los que no lo conocen, ¿no? Vienen así, ¿no? Vienen así, viene el otro, por ahí está, ahorita se los voy a enseñar. Viene en donde viene el pincelito, ¿no es cierto? Y viene este sticker, que lo que hace es que ustedes lo puedan colocar en una platina, ¿no? Y, ¿qué pasa? Este material tienen que ustedes mezclarlo, ¿no es cierto? Esto de acá es único, es una porción única. Entonces, si ustedes se dan cuenta, van apretando de atrás hacia adelante, van saliendo de diferente color, ¿no? Entonces ahí se va a mezclar. Ahora que les hable mi papá de esto, van a ver que este barniz, miren, yo no utilizaba este barniz y prefería el Durafat por un tema que, miren, acá ustedes lo ven, y por un tema de frío, ¿no? de temperatura, no se endurece tan rápido. Pero allá en Lima es una cosa que ustedes lo mezclan y al momento ya está así, miren. ¿Ven? Entonces no te permite el terminar. Entonces a mí no me gustaba mucho, pero después que hemos visto las propiedades que tiene, ahora se las van a mostrar, se van a dar cuenta que se producen mucho más fluoruros cálcicos, mucho más componentes en este ionómero que en el Durafat o en los otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene esto para mezclar. Entonces, recién cuando se mezcla, se activan. Y una vez que uno lo lleva al diente, existen más flúor libre para poder unirse con el calcio del diente. En el Durafat está todo junto. Entonces, hay menos iones de flúor libres que se puedan unir con el calcio del diente. Entonces, realmente, después de haber estudiado este producto estas últimas semanas, yo voy a utilizar este en vez del Durafat. A pesar que ya tengo Durafat en el consultorio. Cualquiera de los dos, ese también tiene 22.600 partes por millón, pero quien libera más es este de acá. Entonces, ¿no? Realmente es un muy buen material, una muy buena línea. Doctora, cuando manipulan eso, queda así como resinos en los dientes. Entonces, ¿el niño tiene que estar escupe y escupe o nomás se puede tragar la saliva? Se puede tragar. Lo que pasa es que el ionómero, este barniz, a pesar de tener tan alta cantidad de flúor, que es 22.600 partes por millón, no es poco, es bastante. Uno piensa, si se lo come, ¿no? Va a llegar a toxicidad aguda, pero no, porque este de acá es un barniz que tiene una alta concentración de flúor, pero de liberación muy lenta. Por eso es que te dicen que no debes de cepillarte los dientes hasta después de 24 horas. ¿Por qué? Porque si tú se queda 1 hora con ese producto en los dientes y yo le cepillo después de almorzar, por ejemplo, fue en la mañana a mi consultorio, después de comer se cepilla, puede haber liberado casi ni la quinta parte del flúor que puede o que tiene la capacidad de liberar este barniz. Entonces realmente estamos colocando pues una cosa súper buena, y si la mamá se olvida, realmente no sirve para nada, ¿no? Es igual si le hubiese colocado otro tipo de flúor, ¿no? Entonces lo ideal es que no se lave 24 horas para que esté todas las 24 horas liberando. Llega un punto en el cual no libera más, ¿no? Entonces es ahí que nosotros podemos mandar a cepillar. ¿Y hay alguna contraindicación en cuanto a su alimentación todo el día? No, ¿Normal? no. Media hora, ustedes saben, ¿no? Media hora ni tomar e intentar que la comida sea obviamente lo menos cariogénica ese día, por lo menos. ¿Por qué? Porque estamos colocando esto para remineralizar. La idea es que esa curva de Stefan no se me esté cayendo pues todos los días, ¿no? No se me esté cayendo el pH todo el día. Lo ideal sería una comida pues lo más saludable, por lo menos ese día, ¿no? Dependiendo, porque si estoy colocando ese tipo de barniz, estoy frente a un niño, ¿no es cierto?, que tiene los factores, ¿no? Yo no voy a colocar esto en un niño que tenga riesgo no identificado. Yo voy a colocar esto en un niño que tenga riesgo identificado, ¿sí? Un niño que tiene riesgo no identificado, ¿necesita flúor? ¿Necesita? ¿Necesita? No necesita. Puedo colocarlo, yo siempre digo, en mi paquete, en el consultorio, en mi paquete de prevención, está profilaxis y flúor. Yo no cobro profilaxis sola y flúor solo, viene un paquete. No le coloco, pero si yo me pongo a pensar así, ¿no? Ese niño necesita
No necesita. Si no tiene acuérdense que el flúor por sí solo no previene la caries. La caries la previene el buen cepillado. Y si ese niño me está llegando a controlar biofilm, no necesita. Entonces, esto yo lo coloco, en niños que tienen manchas blancas activas, ¿no es cierto? Caries de infancia temprana, que todavía no tiene cavidad, o que de repente tengo algunas cavidades en esmalte ya, pero que tengo un esmalte sano circundante con mancha blanca, que se puede romper. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Atacar ahí con una bomba para que lo que está sano, o lo que no se ha roto todavía, o lo que no se ha quebrado, no se termine de quebrar. No es para eso, ¿no? Y luego podría continuar con un fluoruro de sodio al 0.02 o al 0.05, ¿se acuerdan? De manera diaria, para intentar que esa mancha se vaya atenuando, porque ustedes saben que la mancha blanca se remineraliza, pero no se va del todo si yo lo ataco con un flúor barniz, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Sí, en cuanto a las resinas, y yo creo que resinas fluidas y resinas no, ¿sí? Y el cemento resinoso tampoco, porque el cemento resinoso tampoco lo usamos nosotros, ¿no? Este producto es solamente para cubrir la dentina en su capa más profunda, con un material biológicamente compatible. Encima de eso ya colocas tu restauración definitiva, o si quieres poner otro ionómero de vino que no sea de base, que sea restaurador, pones tu ionómero. Si quieres poner un restaurador, pones un restaurador en la receta. A lo mejor con el pino. El odontólogo es el mismo dinero. Power. Si consideras tu receta para cada paciente. Ya está en bebida. Ya, ahí necesitas una ¿Este era el que se podía pulir de inmediato? Sí. Ah, pues ahí le darán el brillo. es fácil de preparar. ¿Qué cosa que preguntas muy general? Este ionómero o este material, sí. Este es ketamala, este es un ionómero de vidrio puro para restaurar. Vamos a manipular. Mira, tú puedes hacer todo. Pero ya te expliqué en clase El marrón teórica es cada más, cosa tiene su la utilidad. proporción. Si yo no tengo nada y necesito colocar un ionómero en el tino intermedio, lo coloco. Pero no fue diseñado para eso, fue diseñado para Es más restaurar. grande. Por ejemplo, en técnica TRA ocupa todo el sitio de la restauración. Porque es una técnica simplificada para países pobres. Entonces, ahí no tienes toda la sofisticación que tenemos acá para poner tu Tiene una consistencia chiclosa. frente. Parece chicle, ¿Cuál ¿no? es la característica de la pieza a poner en el TRA? Un ionómero de vidrio. Pulpitis reversible, ¿no? Calles en dentina y hasta pulpitis reversible. Pulpitis irreversible no, de ninguna manera, ¿no? Entonces, en esos pacientes tú puedes poner directamente el ketamol. ¿Pero para qué fue diseñado? Fue diseñado para restaurar. Este material es similar, por ejemplo, al FUI 2, ¿no? Al FUI 2 LC. Es un material restaurador para traje. Listo. En el consultorio privado, tranquilamente, para restauraciones de dientes primarios. Restauraciones clase 1 en dientes primarios y algunas clase 2. ¿No? Donde donde el restaurador, el material restaurador no vaya a tener, el material restaurador no vaya a soportar muchas fuerzas, muchas cargas. ¿De acuerdo? Esta sí, porque esta de acá, este es el biprimer. Este es uno puro, modificado con resina. 70% de ionómero, 30% de resina, ¿no? Y este es fotopolimerizado. En un caso de que la molarcita haya perdido una cara mesial o una cara distal, ya prácticamente haría una cara que podría ser que se rompa. En ese Sí, caso, entonces depende de la amplitud, tú decides si colocas un ionómero puro o colocas un ionómero líquido.
Este es más práctico. Si que tienes una galleta CO2 muy delgadita, toque. y tú consideras que Sí, pues. el reborde No, y además que de está que perdido necesita no tantos es muy grande, cuidados y todo. En entonces cambio puedes acá, usar ketamol. uno En algunos solito, casos de verdad. No, uno primero con el Acá, adhesivo. Ah, bueno, uno con clase el abrasivo y clase uno dos, con el cuellos, con el cuellos, primer y uno con restauración de ángulos. Este no es Yo uso restauración. bastante vitamina D y siempre me sobra Esa polvo y todo lo demás, es el líquido se me se termina. termina. O sea, puede ser eso o el inesina ahorita que está en ti. Este de acá es un ionómero híbrido. ¿Qué cosa es un ionómero híbrido? Es partículas de vidrio y partículas de resina. ¿De acuerdo? Y el N100 es híbrido, pero nanoparticulado. O sea, partícula nanométrica. La partícula nanométrica tiene la particularidad de unirse, de englobarse, de formar glóbulos mucho más cerrados. Entonces la resistencia es mayor, ¿no? Y el pulido es mejor. Entonces el Ketagen-100 tiene un pulido similar a la resina. Tiene liberación de flúor. Ese también tiene liberación de flúor, ese también tiene liberación de flúor. ¿Cuál tiene más? El puro. ¿Para qué fueron, cómo fueron utilizados inicialmente los ionómeros de vidrio? Inicialmente fueron utilizados los ionómeros puros, llámese Fuji o ketamolar, ¿no? Hace 25 años fueron utilizados para lesiones de cuello. Las lesiones de cuello de los dientes se creía que eran lesiones producidas por un excesivo cepillado, ¿de acuerdo? Hasta ahora hay algunos que los dicen, pero la verdadera razón o el verdadero por qué se daban estas lesiones era por cargas, ¿no? Pacientes con problemas de bruxismo, con problemas de contactos prematuros, bruxomanía, entonces generan cargas que no están en el eje axial de la pieza dentaria, ¿no? Si no están en el eje axial de la pieza dentaria, le generan flexión. Y en el momento de la flexión, ¿dónde está el centro de la pieza dentaria? En el cuello. Entonces se mueve la corona, la raíz se mueve menos, hay un coeficiente de flexión y se cae el esmalte en lesión de cuña. Esas lesiones de cuña se llaman abfracciones. Para eso fueron creados los ionómeros inicialmente. Para cubrir las abfracciones y no pasar, que no pasen los líquidos ni el aire y que no haya el dolor que presentan todos estos pacientes. Todavía se usan para eso. Para eso es muy bueno el barniz que hemos visto, porque el barniz que hemos visto tiene dos componentes, ¿sí? Ese barniz tiene dos componentes, ¿no? Uno de los componentes es este, ¿no es cierto? ¿Sí? Este 5% de fluoruro de sodio, anda pasándolo, 5% de fluoruro de sodio y tiene fosfato tricálcico. El fosfato tricálcico genera gránulos, ¿sí? Esos granulitos de fluoruro de sodio y de fluoruro de calcio, esos granulitos se meten en los túbulos dentinarios que están expuestos, cierran el túbulo y evitan el paso de líquidos y de aire, la teoría hidrodinámica de Branston del dolor. Entonces ya no hay dolor. ¿De acuerdo? Por favor, quiero que preparen ketamina. ¿A quién le falta preparar ketamina? A mí me falta. De una vez, arráncate acá. Quiero ver. Vamos cambiando. ¿Ah? Una cosita de hielo. Un papelito. ¿Estás ocultando de mi parte o me parece? No, estoy tratando de... Mira. Yo lo tengo guardado. Tienen ahí una gasita, por favor. En un blog limpio. ¿Por qué no? ¿Dónde están los blogs? Pásate el blog. Los blogs se los van desechando, por favor. Esto vamos a hacer ahorita nosotros. Pero En mira, todo caso, mira, sí que también el número de base, si tuviera una caída, no dice que ya ¿Tapa eso? se le coloca. Yo le estaba sobando. No he traído luces. Ay, qué luz. No, sí, la dejo. Doctor, mientras nuestro asistente va preparando que ese ionómero. La cucharita más pequeñita. no tengan miedo de hacer esto. Esto de acá, ¿de acuerdo? Esto tiene que quedar como un chicle. Esto tiene consistencia de chicle. Tócalo. Está listo para ser insertado. Si tú has hecho anteriormente y preparado la cavidad con una gotita Esto no de tiene que quedar más Shirley, ¿no? ácido polietílico. Si tú has puesto una gotita de ácido polietílico en la cavidad, ya iniciaste la reacción química. Ahora lo que te falta es colocar esto en la cavidad.
Lo presionas en la cavidad, lo atacas, su vaselina. Doctor, el líquido ¿Se tenemos entendió? que ponerlo 20 segundos en... No he dicho 20 segundos en ningún momento. He dicho que lo que tú haces es usar una bolilla de algodón para frotar el ácido poliacrílico dentro de toda la cavidad. Listo. Más Y de- bien líquido, ¿no? No 20 segundos. No sé. Si está profundo, En la universidad vamos está profundo lo podrías lavar después. La reacción química ya se dio, lo lavas con agüita y lo secas. Si no está profundo, no lo lavas. Es mejor a veces comprar en paquete, para que tengan varias cosas. También puede ser. Pero te estoy diciendo, lo que pasa es que Este solo cada uno de es nosotros base. tiene su Solo es base, manera solo es de... base. Todas son buenas. Pero después de Yo esto, no lavo polimerizamos. porque pierdo tiempo, trabajo con niños muy pequeños. Solamente Pero lavo recién hecho y cuando luego he ya hecho la preparación podemos hacer en una dentina, fotoculada con- por ejemplo, profunda. Recién con En dentina razón. intermedia y superficial, no tiene ningún sentido. Porque ya he explicado que el ácido Vámonos por allá. se Vámonos une por acá. químicamente con el diente. Y además tiene un pH que se eleva rápido. No hay ningún problema. Doctor, ¿se puede usar pincel también? No se puede sacar eso porque te están filmando. ¿Sí? Esto es una auspicio. Esa parte ya la van a tener que cortar y te das cuenta. Por ejemplo, ¿qué tal que en el 100 y en el desensibilizante? Y en el caso del queta que En contacto con la saliva, tiene que estar como Tiene guapo porque tenemos ahora mismo que tiene Doctora Claudia. es muy difícil llevar a la cavidad. Yo no le dije que el queta que en 100 así como el Vitremer, vienen para colocarlo con una jeringa, ¿no? Cuando es así, monstruo. Ahora nosotros les vamos a enseñar a hacer las colonitas de plástico. La indicación cuál ¿Sí? es? Que esas colonitas de plástico se llenan, ahí sí, se llenan completamente con El barniz para que con el queta que 100 se lleva al diente, se fotopolimeriza en bloque y no hay ese problema pues de estar llevando, porque tratar de hacer un ángulo con y estos además tiene materiales sulfato fiscal. es Sería que fuera con la persona pesada, llevarla a la casa. No, es eso. Claro, claro. Con pesada. ¿Con qué pesado? ¿Dónde está? Ah, no, las colonitas se hacen o con resina o con ionómero modificado con resina. Cualquiera de los dos. Como si no que ellos me están preguntando si se podría reconstruir un ángulo. Sí se puede porque es duro, pero la técnica es bien fastidiosa. Ahora ya lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Que se quede de esta manera. Es lo que idealmente. estaba poniendo Sí, de cada uno. Coronas con resina y con... Puede comer cosas Las normales. coronas de qué podían ser resinas y con nanopartículas. O sea, en el cataxo. En el 100. Y las resinas pesadas. No, Y esas coronitas pesadas con un vapo, una encerada, algo así, ¿no? Tú lo haces. Yo lo reconstruyo con cera, las troquelo. ¿Cómo lo despegó el antes? todo, sin excepción. Sin excepción. Es un mito de la... ¿Ya?